Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Muy buenos días. La paz del Señor esté en vuestros corazones. Así es. Una vez más, dándole gracias al Señor por este día maravilloso que nos ha dado nuestro Padre Celestial. Cómo no sentirnos contentos, alegres y decirle gracias, Señor, por este día maravilloso. Cómo no. Porque acuérdese, hay veces personas que se acuestan y ya no se levantan. Le dan un paro cardíaco, o a veces se le duerme el cuerpo. Hay mucho. Pero hay que decirle gracias, Señor, por este día que nos da, un nuevo día, una nueva oportunidad, para que nosotros pongámonos en cuenta con nuestro Padre Celestial, dándole gracias a sí mismo. Como su palabra mismo lo dice, dándole gracias al Padre, al Dios Padre nuestro Señor Jesucristo. Así es. Vamos a agradecerle al Señor. Gracias, Señor mío, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias por un nuevo día. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor. Gracias, Señor, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor. Estoy delante de ti con fallas, con errores, con caídas. Pero, Señor, tú seas perdonando, Señor, porque tu palabra dice, el que acercarse pues confiadamente al trono de la gracia para acercar y hallar gracia para el oportuno socorro. Y así es, mi Señor, estamos aquí, Señor, pidiéndote, Señor, que nos ayude, que nos proteja, que nos guarde, Señor, y saca todo lo malo de nuestros pensamientos, Señor. Ayúdanos, Señor, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor mío. Bendícenos a cada uno de nosotros que estamos participando en el audio y en el video. Seas bendiciendo a cada uno de nosotros y a cada una de nuestras familias, Señor. Tu palabra, Señor, grande y poderosa, Señor. Ayúdanos, Señor, a que pongamos esta palabra tuya en nuestras mentes, en nuestro corazón, Señor mío, Dios mío. Sí, Señor, ayúdanos con tu Santo Espíritu, Señor, a cada uno de nosotros, para poder entender y comprender tu palabra, Señor. Sí, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Seguimos con el estudio de Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es, para que tenga vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Grande y maravilloso el Señor. Así es. Sí, poderoso el Señor. Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y es lo más grande y lo más lindo, el regalo que da Dios. Sí. Vemos en lenguaje actual que nos habla acerca de Él. Dios ama tanto a la gente de este mundo que me ha entregado a mí, dice Jesús, que soy su único hijo, para que todo aquel que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. El propio Padre entrega a su Hijo. Así es que vino a la humanidad a morir. Como vemos en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo bíblico es uno de los versículos más citados en la Biblia y con muchas razones, porque en este versículo está contenido el mensaje del Evangelio. Es más, podemos decir que tenemos en este versículo el resumen del mensaje de toda la Biblia. La Biblia en miniatura, gloria a Dios. Que de que nos habla este versículo, nos habla de por lo menos de tres cosas medulares. Nos habla del gran amor del Padre y nos habla del gran amor del Padre y gran salvación y obtenida del Padre. Vemos cada uno de estos tres puntos. El gran amor del Padre. Fíjate cómo dice el versículo bíblico, porque de tal manera amó Dios al mundo. Generalmente habla de mucho acerca de Jesús y en muchos lugares se habla mucho acerca del Espíritu Santo. Pero aquí Juan nos habla acerca del Padre cuando nos dice que Dios amó. Dios se refiere a la persona del Padre y nos dice por lo menos dos cosas.
nos habla acerca del mundo, que es el mundo, a la luz de todo el Evangelio de Juan. En el mundo es la humanidad, los seres humanos, pero no solo los seres humanos, sino la humanidad en rebelión contra Dios. Y todos los seres humanos desde el nacimiento viven en rebeldía contra Dios. El apóstol Pablo les dijo a la iglesia de los Efesios, lo que eran ellos y lo que son todos los seres humanos del nacimiento. Vemos en los libros de Efesios capítulo 2, verso 3, éramos por naturaleza hijos de ira. Nos habla claramente en ese libro. Fíjate que dice, por naturaleza, no por imitación y ejemplo. No es por el ambiente, sino por naturaleza. Desde el mismo nacimiento somos hijos de ira. Herederos de ira de Dios. Los seres humanos nacemos en rebelión contra Dios. No queremos que Dios reine sobre nosotros, ni queremos recibir a Jesús como el Rey y Salvador nuestro. Por eso el apóstol Juan dice desde el mismo comienzo de su evangelio, en Juan capítulo 1, verso 11, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Mira las portadas, cómo nos habla acerca en los periódicos, en las noticias, la matanza, tantas que vemos en la noticia y nos asustamos, como también las muertes del COVID. Todo eso vemos y nos asustamos, porque dice, porque vemos ahí violaciones, mentiras, engaños. Cuando vemos que dicen mentiras acerca de todos los que nos mienten, engaños, cómo nos engañan, cómo nos dicen, hay veces que en las noticias no nos dicen exactamente cómo están muriendo la gente, nos tapan, pero hay engaños. Y las corrupciones, egoísmo, adulterio, fornicaciones, odio, envidia. Este es un retrato de la humanidad. Es un retrato de nosotros. Es un retrato de nosotros porque todos nosotros somos pecadores. Y el pecado no es otra cosa que rebelión contra Dios. Todos somos rebeldes ante Dios porque todos somos pecadores. Cuando le trajeron a Jesús a la mujer adúltera, que fue lo que Jesús le dijo que le trajeron, los que le trajeron. Vemos en los libros de Juan, capítulo 8, verso 7, dice, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra con ella. Vemos que habían ancianos, tanto jóvenes como ancianos, estaban ahí. Y ninguno de ellos le tiró la piedra, porque todos ellos tenían pecado, porque Jesús mismo conocía los corazones. Jesús mismo sabía por qué lo dijo, porque no había, aquí vemos en la Biblia que nos dice que no hay ninguno que busque de Dios. No hay ni uno que no sea pecador. Todos somos pecadores. Todos. También me incluyo, yo también soy pecador. Todos nos incluimos pecadores. La palabra mismo nos enseña. Pero hay veces que nosotros no queremos aceptar eso. Decimos no en pecado. Un día tuve un comentario con un hermano que decía, un amigo que trabajaba en el trabajo me dijo que él no era pecador. Me dijo, y si tú buscaste otra religión, tú buscaste porque tú eres pecador, porque tú tenías mujeres, tenías tantas cosas y tomabas todo eso. Mira, tú mismo buscaste, dice, él decía así, tú mismo buscaste a Dios. Y no es así. La palabra nos enseña que todos somos pecadores. Tenemos que arrepentirnos y acercarnos a Dios. Ese es el paso que tenemos que dar. Para aceptar a Cristo tenemos que arrepentirnos. Sí, tenemos que arrepentirnos de todo. Por eso cuando nosotros nos acercamos a Cristo, es el cambio. Ahí viene el cambio de nosotros. El cambio por eso es que cuando tú aceptas a Cristo tienes un cambio diferente, hasta para hablar, para comunicar, para pensar, es diferente ya. Hay diferencia entre
entre cuando eras antes y ahora, mi amado hermano. Por eso dice, claramente dice, cuando le trajeron a Jesús, a la mujer adúltera, que fue lo que Jesús dijo a los que le trajeron. En Juan capítulo 8, verso 7, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Nadie en este mundo está sin pecado, ni tú ni yo. Este mundo está perdido. Es de ese mundo que nos habla Juan. Este pasaje de Juan 3:16, el mundo es la humanidad perdida, pecadora, rebelde contra Dios. Pero el pasaje nos habla algo más, nos habla del gran amor del Padre. Porque de tal manera amó Dios. En énfasis del pasaje del gran amor del Padre. ¿Cuál grande es el amor de Dios por la humanidad? Es increíble el pasaje que Dios, quien es 3 veces santo, puede tener compasión con una humanidad terriblemente pecadora. Es incomprensible que Dios tenga la intención de salvar y criminal, porque eso es lo que somos por naturaleza. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Poderoso el Señor. ¿Qué decimos del que mata a su padre, madre, hijo, roba, asalta, viola, maldice, destruye? ¿Qué decimos de estas personas? Enciérralo, bótalo, lleva. Pero Dios dice claramente. Por eso que vemos muchas personas que cuando su hijo comienza a robar o están en las drogas, ¿qué es lo que hacen los padres? Lo botan o lo encierran. Entonces, ¿qué dice Dios también? ¿Qué decimos de estas personas que encierran, lo botan? Pero Dios dice, yo tengo compasión de él. Yo le voy a mostrar mi misericordia. Yo le voy a dar el regalo más grande que alguien pueda recibir en esta tierra. El amor de Dios es incomprensible. No lo podemos entender plenamente cómo es posible que Dios desea salvar a una humanidad rebelde. Pero Dios es grande y maravilloso. ¿Cómo nos quiere salvar esta humanidad perdida que estamos aquí? Somos incrédulos, somos pecadores, somos engañados, somos engañadores, somos mentirosos y Él nos quiere salvar. ¿Cómo es posible que Dios quiera redimir a aquellos que no merecen nada excepto la condenación? Pero el amor de Dios supera los obstáculos del pecado. Podemos decir que el pecado es algo grande, pero más grande es el amor de Dios. El pecado destruye, pero el amor de Dios construye. El pecado deshumaniza, pero el amor de Dios nos hace verdaderos seres humanos. El pecado mata, pero Dios da vida. ¿Cuál grande es el amor de Dios? Pero eso dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. El amor de Dios es tan inmenso. Él provee un camino para salvar la humanidad perdida. Por eso, por sus pecados, ese camino, la muerte. Si nosotros decidimos coger el bien o el mal, nosotros tenemos la decisión. Si nosotros cogemos para la vida, tenemos que caminar a lo bueno. Si nosotros cogemos a la muerte, caminamos a lo malo. Caminamos en maldad, en engaño, mentira, violaciones, adulterio. Todo eso caminamos en maldad. Pero si vamos a caminar en bien, vamos a caminar fuera del pecado, estamos salvos. Tenemos que dejar el pecado a un lado para poder ser salvos. Si seguimos pecando, seguimos haciendo lo malo, ante los ojos de Dios, no vamos a ser salvos, mi amado hermano. El gran regalo del Padre, por de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Con qué respecto al regalo del Padre podemos ver, por lo menos, Jesús es el gran regalo del Padre? El Padre nos dio
a nada más ni nada menos que su propio Hijo, a su Hijo unigénito. Fíjate que el énfasis de tal manera, su amor es tan grande, tan inmenso, que Él no puede dar sino lo mejor de Él, a su Hijo unigénito. Cuando el amor es grande, uno de los mejores, el Padre nos dio a su Hijo, el regalo más grande que pueda existir. Dios es perfecto, por tanto su regalo es perfecto. Jesús es Dios y por tanto perfecto. Dios es santo, por tanto su regalo es santo. Jesús jamás pecó ni podía pecar. Dios es infinito, por tanto su regalo, el cual es Jesús, ofreció el sacrificio del perdón infinito para salvarnos a los pecadores. Su muerte, como Él murió en esa cruz, por su pecado y por el mío. Él murió en esa cruz para que nosotros ya no anduviéramos en el pecado, pero seguimos en el pecado, seguimos ahí. Por eso que Él dice claramente, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús mismo lo está diciendo. Por eso que Él murió en la cruz, para que crean en Él. Jesús es el gran regalo del Padre, porque lo es, porque con Él hay salvación y sin Él no hay salvación. Si tú no crees en Jesús y solo crees en el Padre, no tienes ni a Jesús ni al Padre. Tienes la condenación. Porque Jesús dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Eso es lo segundo que vemos aquí. La fe. Jesús libra de la condenación, el pecado trae condenación. Eso está incluido en el paquete. Te guste o no te guste, ese es el paquete que tenemos, porque nosotros tenemos ese pecado. Esto es incluido en el paquete que nos guste, está incluido en un paquete, pero así es, la paga del pecado es muerte. No nos gusta eso, pero está incluido ahí. Dios odia el pecado y condenará a los que persisten en vivir en pecado. Eso es lo que Dios mismo dice en su palabra, como dice en Salmo capítulo 5, versos 5 al 6, insensatos. No estarán delante de tus ojos. Aborrecen a todos los que hacen iniquidad. Destruirá a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañadores abominará Jehová. Por la fe en Jesús, libra de la condenación, porque nos contesta Pablo en Romanos capítulo 1, verso 16, nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente, también al griego. Fe en Jesús salva, nos libra de la condenación. ¿Sabe cómo? Porque solo la fe nos une a Cristo, quien con su muerte, su sacrificio en la cruz, paga la deuda ante Dios todo lo que cree en Él. Pecado nos hace deudores ante Dios. El pecado nos hace deudores ante Dios. Pero la moneda que paga la deuda es la muerte de Cristo a los que creen en Él. Ya fue pagado el pecado, pero nosotros seguimos en el pecado. Cuando murió Jesucristo en la cruz, Él murió por nuestro pecado y ya fue pagado, pero seguimos en el pecado. Por eso el amor de Dios es tan grande que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Los que creen en Él no se pierdan, pero los que no creen en Él se pierden, es decir, serán condenados. Y el Padre dice que esa salvación solo se encuentra en su Hijo amado. Por eso dice en Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La fe en Jesús libra de la condenación, producto del pecado. Los milagros de Jesús probaban
que ese era cierto. Por eso dice en Lucas capítulo 5, verso 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. La fe en Jesús libra la condenación producto del pecado. Por eso la fe en Jesús no es cualquier cosa, no es levantar la mano y decir, yo creo en Jesús como mi Salvador personal. La fe en Jesús es que salva, no es una fe cualquiera, es una fe que salva, es una fe que transforma y cambia a la persona. Vemos claramente que esa fe, cuando nosotros somos cambiados de distintas formas. Pero ahí está la fe. Cuando tú tienes fe, es cambiado tu vida, tu pensamiento, tu mirada, tu vocabulario es cambiado. Cuando tienes a Cristo en tu vida, tú eres cambiado, eres transformado, mi amado hermano. Otras personas, una fe Cristo que deja a las personas igual no es fe. Cuando tú sigues hablando de Dios y sigues hablando mentira, sigues hablando engaño, sigues hablando con tu boca cosas inmundas, cosas malas palabras, entonces no tienes a Cristo, no tienes fe en Dios. Cuando nosotros tenemos fe en Dios, Dios mismo cambia nuestra vida, Dios cambia nuestro pensamiento, nuestro vocabulario, nuestra mirada y nuestra manera de hablar, expresar con muchas personas, expresas diferente, ya no eres el mismo de antes. No te ríes por otras cosas que hace en el mundo, no te vas a reír, más bien tú te gozarás de la palabra de Dios. Sí, mi amado hermano, por eso hay que saber si tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Si lo tenemos, somos transformados, mi amado hermano. Somos transformados porque con nuestra vista, con nuestro pensamiento, con nuestro vocabulario, somos transformados. Y buscamos más la palabra de Dios, buscamos más el crecimiento espiritual. Dejamos a un lado el mundo y buscamos lo celestial. Sí, mi amado hermano, por eso tienes que matar la carne para que el Espíritu viva. Sí, mi amado hermano. Esta fe en Cristo que deja a la persona igual no es fe, salva. La fe que salva no viene sola, es acompañada por un cambio de vida, un cambio de carácter, un cambio de mentalidad hacia el pecado, una sensibilidad hacia el pecado, con un deseo y lucha contra el pecado, un corazón obediente a la palabra de Dios, un amor, respeto por el prójimo, sea niño, adulto, joven, rico, pobre, lindo o no. El amor por la iglesia, un deseo de servir a la misma, una boca que busca hablar la verdad, solo la verdad, y nada que solo sea la verdad. El amor, sobre todo, una fe que recibe a Jesús como su Salvador y amigo y Rey. Como dice Juan mismo lo dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 3:16 nos enseña algo más acerca de que el Padre nos hace por nosotros y nos habla acerca de él. La gran salvación que nos da nuestro Padre. Por eso habla del amor, habla de la salvación y la vida eterna. Porque todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El gran amor del Padre por la humanidad lleva al gran regalo que es Jesús. El gran regalo que el Padre es salvación, vida eterna por medio de Jesús. Dos cosas podemos ver aquí. La salvación que el Padre nos da por medio de Jesús es vida, y a todo lo que le gusta la vida, y no solo eso, nos gusta vivir. Y Juan nos dice que este vivir solo se encuentra en la fe de Jesús. Jesús es la vida. Tener a Jesús es vivir. Sin Jesús tenemos muerte y resultado la condenación. Por la fe en Jesús nos da verdadera vida, nos lleva a vivir la vida plena. En Jesús dijo así, en el capítulo
de Juan, capítulo 10, verso 10. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. La vida que Jesús se refiere es la vida plena, feliz, alegre, satisfaciente y comunión con Dios. Es disfrutar de Dios, a Dios, en las cosas que Él nos da la vida. Es disfrutar de adorar a Dios. Es de estudiar su palabra, de hablar con Él por medio de la oración. Por eso, algo más. Es vivir esta vida y disfrutar de todas las cosas que Dios nos da en comunión con Él. Darle gracias por el pan, por los hijos y por la libertad que tenemos. Es la vida que nos da eterna, disfrutar esa vida que obtenemos por la fe en Cristo, es por toda la eternidad. Vivir natural es temporal, pero vivir que Dios es vivir en disfrutar el deseo hoy hasta la eternidad sin fin. Jesús no solo es el Salvador, sino también amigo de los que le reciben como Salvador y pecador. Siendo Jesús el gran regalo del Padre, producto del gran amor por la humanidad, es con el que quien podemos contar para todo. Él solo nos salva, Él no solo nos salva, Él es ese uno de nosotros, Él mora dentro de nosotros por el Espíritu Santo. Él podemos conversar, pero conversar no solo con alguien que me escuche, sino que alguien que me entienda como nadie puede en este mundo. Con alguien que es compasivo como ninguna persona. Con Él puedes contar para todo, problemas, decisiones, temor, ansiedad, necesidad, su gracia, su amor y su fortaleza. Es conocido por todo creyente. Entonces, ven y conviértete. Porque el amor de Dios es tan grande que no hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar. Pero no hay perdón sin fe. Arrepiéntete y ven a Él y hallarás la vida y vida eterna con Jesucristo, mi amado hermano. Este mensaje de Juan, capítulo 3, verso 16, nos habla mucho, nos habla bastante a nuestras vidas. Pero nosotros somos los que tenemos la decisión de tomar el camino recto o de tomar el camino torcido. Nosotros somos los que decidimos de cambiar nuestra mente, de cambiar nuestra mirada, de cambiar nuestro vocabulario. Nosotros somos el que decidimos de amar al prójimo y de amarte a ti mismo. Ese es un gran amor que cuando Jesús entra a nuestra vida, somos transformados, somos cambiados, somos diferentes. Por eso te invito, mi amado hermano, que sigas adelante con la palabra de Dios para que puedas entender y comprender. Pídele sabiduría a Dios, pídele entendimiento, que te haga entender las palabras. Él es el único, pero tienes que arrodillarte, tienes que arrepentirte para que Dios te escuche tu oración. Arrodíllate ante Él. No te arrodilles ningún santo, mi amado hermano. Él está al lado tuyo, Él está dentro de ti, un espíritu. Él te escucha. Él quiere que tú hables nada más, que tú hables y le pidas. Por eso, hazte un aposento en tu dormitorio, no sé en dónde quieras hacer tu aposento. Arrodíllate, pídele al Señor que te dé sabiduría, entendimiento, para poder entender. Entonces, ahí vendrá el Espíritu a ti, porque Él está escuchando, sino que nosotros por las maldades que tenemos, por las iniquidades, por los pecados que nos tormentan nuestras vidas, no podemos acercarnos a Dios. Y no dejamos que la palabra mismo entre a nuestras vidas, por nuestro pecado, por nuestras rebeliones hacia Dios. Así es, mi amado hermano.
Démosle gracias. Gracias, Señor, por estas palabras que nos has puesto en nuestra mente, en nuestro corazón. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría, entendimiento, danos ciencia y conocimiento de lo alto para entender tu palabra, para entender lo que nos habla cada día, para entender el mensaje que nos da, Señor, cada día. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Hasta pronto, mi amado. Dios te bendiga, Dios te guarde, tu salida y tu entrada. Todo esto lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Aleluya. Gloria a Dios.